Coloco la descripción y doy inicio. Listo, buenas noches, mi nombre es Elvis Canino. Este espacio Una Taza de Esperanza de los lunes 7 p.m. hora Caracas, Venezuela. Tema de hoy, sobre las dulas, pero específicamente, ¿puede un hombre ser dula? Esa es la interrogante titular y que da inicio a este tema que, aunque pareciera que no, es tremendamente controversial. De hecho, fue la respuesta que este servidor recibió la primera vez que hizo esa pregunta antes de ser dula. Pero para empezar a hablar tenemos que explicar qué es ser dula. Mucha gente que vea este programa ahora en conectado en la transmisión o a posteriori en diferido no tiene idea. Es tan así que en una ocasión se me confundió cuando me presenté como dula, me lo confundieron como Douglas, pero ese cuento lo voy a narrar un poco más tarde, porque es parte del desarrollo de la temática de hoy. Dula es un término antiguo, antiquísimo, una de las profesiones más antiguas de la humanidad, aunque se suele hablar de otras, pero sí, que significa el término, la palabra dula significa un término griego, significan sus orígenes entre muchas cosas, las muchas interpretaciones que se dan, la más literal es mujer que acompaña a otra mujer. Al escuchar esto, lo primero que pasa por la cabeza de cualquiera es, ok, mujer que acompaña a otra mujer, entonces, ¿qué tiene que ver esto con un hombre? ¿Por qué pregunta si un hombre puede ser dula? Bueno, la pregunta viene en base a que muchos hombres ejercemos dicha profesión de acompañar. ¿Cómo podemos ejercer una profesión cuya definición es mujer que acompaña a otra mujer sin ser mujeres o sin pretender usurpar ningún tipo de rol y obviamente un género, ninguna particularidad asociada a él? Bueno, primero que nada vamos a hablar algo, porque todas mis transmisiones, incluidas estas, vienen sustentadas en las preguntas que suelen hacerme frecuentemente, tanto en la consulta privada como en la mensajería de cualquiera de las redes sociales. En todas siempre recibo consultas y bueno, también testimonios de muchas personas que me han compartido, siempre me comparten cosas que han sacado de algo que han escuchado en alguna de las formaciones, en una de las transmisiones, en mi canal de YouTube o en una de las ponencias que damos en diferentes sitios o en los conversatorios, que son un espacio distinto a las ponencias porque es un espacio más de compartir círculos. Vamos a hablar de eso en otra transmisión, por cierto, de los círculos de familias. El hecho es que, bueno, una pregunta muy frecuente es ¿qué es lo que hace una dula y cómo se te ocurre a ti ser dula? O sea, explícame qué es eso de dula. Cuando doy la definición, pero ¿de qué hablas? Bueno, primero hay una cosa que hay que atender, que es que el rol de las dulas, o mejor dicho, el rol de las mujeres en todo lo que tiene que ver con la maternidad, la concepción, la gestación, el parto como tal y el posparto, no es un secreto para nadie que ha sido invadido y usurpado por el patriarcado en muchísimas áreas, de muchísimas maneras y obviamente con mucha brusquedad. Bueno, no es un secreto para nadie que la ginecobstetricia, que tiene sus ventajas, que es necesaria, que tiene sus bendiciones, también ha usurpado de manera grotesca muchas cosas, procesos fisiológicos, procesos naturalmente fisiológicos, roles, incluso jerarquía, protagonismo. Y por supuesto ha obviado o ha tendido a mecanizar y a obviar muchos procesos. Eso vamos a hablar la próxima semana, por cierto. Vamos a hablar sobre parto humanizado, nacimiento humanizado y violencia obstétrica. Pero en conclusión es que esta conducta patriarcal ha hecho una usurpación grotesca, muy violenta, de muchos roles. Entonces, cuando hablamos de hombres dula, lo primero, hola Paola, ¿cómo estás? Qué alegría verte por acá, saludos, bienvenida, colega dula. Un beso gigante, bendiciones. Justamente cuando hablamos de esta inclusión de ciertos hombres en el desempeño de una profesión, cuya definición ya se asocia con la feminidad, se podría interpretar o malinterpretar
como algo parecido o de la misma índole de esta gestión e intervención violenta e invasiva que ha hecho, entre muchas otras cosas, la sociedad como tal, pero la ginecobstetricia en general. Bueno, si analizamos que solo hablemos de la transmisión, saludos recibidos y retribuidos, y los abrazos también multiplicados. Si vamos a la semana próxima que vamos a hablar sobre el nacimiento humanizado, ahondaremos un poco en esto, pero por encima para desarrollar la idea, esta invasión ha sido tan violenta que ha execrado, en un momento execró absolutamente a las mujeres del proceso, y de hecho, atendiendo a las mujeres en el parto, ha anulado su rol como mujer, su rol como protagonista, y bueno, y obviamente todo lo que está involucrado a ello, incluido los procesos fisiológicos naturales de un nacimiento, los mecanismos que el cuerpo sabe cómo ejecutar, está diseñado para ejecutar, y bueno, al extremo que hasta se ha intervenido en el momento del nacimiento, coartando, adelantando y desconectando de él, pero ya vamos para allá. El tema es que no hay que confundir esta invasión con el que algunos hombres hayan decidido ejercer este rol, porque por ejemplo la partería, que también es un rol totalmente vinculado al nacimiento para acompañar y ancestralmente asociado allí, porque esto de la ginecobstetricia es reciente, o sea, la humanidad ha nacido siempre, y si revisan la historia de la intervención médica en el nacimiento, que no es que estemos hablando mal de ella, no es que estemos diciendo que no es necesario, que está mal, sencillamente que las maneras no han sido las adecuadas. En el general, afortunadamente, ha habido y sigue gestándose una evolución, un cambio de conciencia allí, desde las mismas personas que se ven afectadas, las mujeres y hombres involucrados en esto, en recibir la atención al nacimiento de sus bebés, hasta los profesionales de muchas áreas que se han detenido a pensar, a reflexionar, y yo creo que a tocarse el corazón sobre qué cosas se pueden mejorar y qué cosas se pueden recuperar, porque uno de los problemas graves es ese, el que hay cosas que se han execrado que son indispensables y parte del nacimiento. Pero bueno, vamos al punto que estaba desarrollando. El hecho es que las parteras siempre, el rol de la partería siempre ha sido ejercido por mujeres, pero también por hombres. Entonces, esto de los hombres involucrados no es una novedad. Otra cosa es que muchos hombres también, de muchas maneras, en muchas culturas de la humanidad, se han involucrado instintivamente. Y bueno, yo tengo testimonios no solamente de personas que lo han vivenciado actualmente, sino personas que tienen historias de padres, incluso de ancestros, abuelos y para allá, donde algunos de estos hombres han sido personas muy vinculadas a diferentes procesos, incluida la crianza, muy vinculados emocionalmente, pero también conectados del todo, conscientemente. Entonces esto en realidad no es nuevo. ¿Qué pasa? Que el patriarcado, la cultura, la mente patriarcal, como yo prefiero llamarla, no es mío el término, lo tomo del gran maestro Claudio Naranjo, esta mente patriarcal está tan incrustada, está tan atornillada, pero atornillada en lo alto, jerárquicamente en lo alto de la sociedad, que ha tomado el comando, el control de prácticamente todo en nuestras vidas. ¿Y qué pasa con este control? Que este control no es una excepción el tema del acompañamiento médico. Por eso, el problema no es la medicina alopática o las medicinas alternativas como solución, no. El problema es la desconexión que ha habido y que afortunadamente es algo que se está naturalmente, instintivamente, pero obviamente a raíz de muchos movimientos individuales y grupales y individuales y colectivos de conciencia, se han ido gestando, y por eso vemos estos cambios. Fíjense que aunque el tema para la semana que viene, el nacimiento humanizado, no es una cosa que ni reciente, ni en algo de moda como mucha gente cree, ni algo que surgió de un día a otro. O sea, esto ha sido un trabajo de años y un sacrificio. Muchas personas han sacrificado incluso su reputación profesional, personas vinculadas a la medicina convencional. Pero este sacrificio de su propia reputación, esto incluye exclusión de los colegios
de los colegios profesionales a los que pertenecían, ataques de sus colegas, señalamientos de incluso de no tener coherencia, de no tener cordura. Bueno, estas personas han sido parte fundamental. Podemos citar al doctor Le Boyer, podemos citar a Michel Odan, podemos citar a muchos, que eso vamos a hablarlo la próxima semana, pero el hecho es que esto no es una cosa de un día a otro. Y el tema de los hombres ejerciendo como dulas tampoco es una cosa de un día a otro. Quizás lo que se ha visto con más evidencia recientemente es la aceptación y la certificación de esta participación. Entonces vamos poco a poco. La evidencia más clara de que un hombre puede ejercer como dula es su servidor. Obviamente yo quisiera tomar más referencias, no conozco muchos hombres dulas, conozco muy pocos, y de hecho personalmente conozco apenas uno, indirectamente por el tema de distancias geográficas, más de uno, pero no puedo dar testimonio y fe de sus experiencias porque lo poco que hemos compartido realmente no hemos podido ahondar bien, entonces sería irresponsable de mi parte de dar fe absoluta de estos testimonios. Puedo hablar solamente desde mi experiencia, no solo personal, sino profesional. Y esto quizá pueda ayudar a alguien que tenga esta inquietud, y me refiero a la inquietud no solamente de ser dula, un hombre que quiera hacerlo, sino también una mujer que quiera hacerlo, y algo de lo que hablemos aquí le resuene en cuanto a lo que ella tenga que atender a nivel personal, y también alguien que de repente tenga que vivenciar el acompañamiento de un hombre o una mujer dula, y perciba esta energía que debe también estar allí de manera equilibrada, que es la masculina, y algo de lo que escucha aquí le ayude a lidiar positivamente con ello, o sea, mejor dicho, a abrirse a ello, porque hay un tema bien importante acá que es el desequilibrio y la desconexión entre estas dos energías que en sinergia deberían estar allí presentes. Sabemos que el nacimiento, todo lo que tiene que ver con la concepción, gestación, nacimiento y post, o todo lo elemental que está asociado a ello, en el rol protagónico de la mujer que lo está experimentando, femenino. O sea, son procesos absolutamente femeninos, pero no están desvinculados de energéticamente, concibámoslo también espiritualmente, y aquí sí es que incluir porque yo me cuido mucho de ciertos términos, justamente porque me gusta hablar para que cualquier persona que me escuche entienda o conecte con lo que estoy explicando. Siempre en cualquier cosa que explico busco de ser muy, digamos que no diplomático, pero sí muy general, no sectorizarme, justamente para que nadie se sienta excluido. Y esto va cuando hablo de cualquier tema, desde la crianza, educación, vida en pareja y bienestar en general, cualquier tema. Pero especialmente cuando tomo temas que abocan o apuntan hacia lo holístico, porque creo en que esto de sectorizar, que se hace sin querer o queriendo, muchas veces, lo hace mucha gente y lo veo todo el tiempo que sucede, excluye. Entonces cuando yo pretendo hablar de espiritualidad y me parcializo, me voy hacia un terreno específico, estoy dejando por fuera personas que tienen otro tipo de visión, incluidas las personas que practican el agnosticismo, con las que también me identifico. En mi manera de ver la vida me identifico también con este punto de vista, y eso quizá es lo que me ayuda a aperturarme de esta manera, hablarlo sin sectorizar. Pero cuando hablamos de nacimiento no se puede hablar sin incluir lo espiritual, porque el nacimiento es un proceso muy, muy espiritual, y eso es uno de los grandes problemas que ha habido. A pesar de que sí, en la medicina hay excepciones, en la medicina hay participación humana, y allí también entran ciertos valores que, digamos que ayudan de cierta manera a equilibrar algunas cosas. En sí el ejercicio suele estar muy desconectado de lo holístico, suele verse como algo muy mecanizado, como algo muy técnico, como algo muy superficial y artificial. Entonces vemos procedimientos que ahondaremos en ellos en la próxima transmisión, que es sobre ese tema, muy mecánicos, donde no se toma en cuenta la realidad emocional de ese momento tan importante. Mira, el nacimiento es una cosa que ocurre una sola vez. Usted puede tener 4 hijos, pero cada nacimiento es único. Entonces es algo sagrado. Y esa persona que está naciendo allí es la única vez que va a nacer. Bueno, puede tener muchos renacimientos simbólicos en la vida, pero el único nacimiento real, fisiológico, ese cuerpo llega de la vida intrauterina a la vida, al mundo físico una sola vez. Y eso es sagrado. Eso debería ser protegido. Esa es una de las funciones de las dulas, las y los dulas.
proteger la sacralidad de ese momento. ¿Qué es lo que, para seguir ahondando en el concepto de dula, qué es lo que hace una dula entonces, o un dula? Acompañar. Acompañar a la mujer, pero también a ese entorno íntimo, esa tríada que es mujer, bebé o bebés y su compañero, cuando está presente, por supuesto. Debería, de cierta manera, incluir esa tríada, ese abrazar, ese cuidarles. Y eso es una cosa que vamos a ahondar, porque allí es a donde vamos. El tema de los hombres dulas, desde mi experiencia, desde mi visión y desde mi propio aprendizaje y desempeño de esa profesión, implica previamente muchas cosas. Y una de estas cosas que es indispensable, y ahí sí tengo que enfatizar, es en el conectar de manera equilibrada con ambas energías que me conforman a mí, en el caso de mi propia vivencia como dula, en lo masculino y lo femenino. Entonces, para equilibrar eso tengo que revisar, tengo que ahondar y tengo que sanar. La única manera de yo poder acompañar a una mujer en el parto sin que ella se sienta violentada o agredida o incluso invadida es que mi energía femenina conecte con ella. Pero ¿cómo hago yo para conectar desde mi energía femenina si ni siquiera tengo yo conciencia de ella? Bueno, ese es el proceso de formación que me ha permitido llegar hasta ese punto y que me permite ejercer. Entonces, ¿qué pasa cuando hablo de lo que comentaba al principio, de muchas figuras masculinas involucradas como parteros, como acompañantes, incluso como parteros del momento? Hay mucha gente que tuvo que acompañar un parto porque no le quedó de otra, sucede todavía, sin estar del todo preparado para ello. Pero ahí surge una cuestión instintiva. Y una de las cosas que logra que esa persona pueda, digamos que mantener la calma, centrarse y poder ser realmente efectivo en la ayuda que tenga que dar allí en caso de una emergencia, es lo instintivo. Obviamente hay casos donde, bueno, la presión te obliga a hacer ciertas cosas, pero esa parte instintiva es fundamental. Bueno, una de las cosas claves con el parto y la parte instintiva, no sé si han visto videos, si no les recomiendo ver, no les incomoda, y si les incomoda, revisar por qué. Son estos partos que se dan espontáneamente. En las redes hoy día es fácil acceder a ellos. Partos que de repente están dirigiéndose hacia el centro, hacia el sitio donde van a nacer el bebé, porque están ya las contracciones y de repente nace en el vehículo. Entonces, si se ponen a ver varios de estos nacimientos, van a darse cuenta de algo, que es que cuando las mujeres, porque ya no les queda de otra, está saliendo el bebé, tocan la cabecita del bebé que está naciendo, es como si se activara en ella algo. Y de hecho hacen el giro, lo ayudan a salir de una manera increíblemente natural, cosa que un ginecobstetra o una ginecobstetra tiene que practicar mucho. Una partera incluso también, prepararse para esa práctica y saber cómo hacerlo. Esta persona lo hace de manera instintiva con el solo contacto. Bueno, esa memoria instintiva está allí y está presente en la mujer que pare, pero también está presente en los que la acompañan, en los que están alrededor, en el fondo, muy en el fondo de sí. ¿Qué pasa con lo masculino? A los hombres se nos ha desconectado muchísimo de toda nuestra parte intuitiva, de toda nuestra intuición, porque se nos ha desconectado de lo femenino. ¿Qué escuchamos cuando crecemos? No llores, tienes que portarte como un hombre, tienes que ser duro, tienes que ser fuerte. Bueno, muchas cosas que no es que no sean, obviamente tienen sentido, tienen lógica, pero de manera forzada y negando todo lo demás, suelen alejarnos de nuestra parte esencial, de nuestra alma incluso. Entonces no es un secreto para nadie que muchos de nosotros en la adultez no tenemos ni idea de lo que pasa dentro de nosotros y en nosotros en sí a nivel emocional, porque ese mundo se nos anuló de manera violenta cuando se nos forzó a ser fuertes, a no llorar. Imagínense ustedes no llorar. Entonces, ¿por qué tenemos glándulas lacrimales? Porque tenemos emociones. Si estuviésemos diseñados para no llorar, no tendríamos, fisiológicamente las glándulas lacrimales estarían de más. Y internamente las emociones estarían estorbando allí, pero son parte de nuestra completud como seres, entonces son parte de nosotros. Entonces, ¿por qué negarlas? Entonces, ¿qué pasa con lo masculino? Que lo masculino está a la fuerza desconectado. Y aquí voy a un punto clave. Muchas mujeres quienes trabajan o quienes
tienen intercambios de experiencia de conversación con mujeres gestantes, mujeres embarazadas, deben haber escuchado o deben escuchar mucho esto que yo escucho siempre. Es que a mí me va mejor con hombres ginecólogos que con mujeres ginecólogas. Lo escucho mucho. ¿Qué pasa allí? Bueno, les voy a dar una explicación desde mi interpretación. Muchas de estas mujeres ginecólogas, con las que muchas mujeres, no estoy diciendo que siempre, que todas, pero pasa muchísimo, yo lo escucho muchísimo. Quisiera que no fuese algo tan común. Pero ¿qué pasa acá? Que estas mujeres ginecólogas, algunas por supuesto, en su formación, esta formación médica convencional, porque por supuesto hay excepciones y como digo, todo esto está cambiando, afortunadamente, se ven empujadas por una estructura hecha tan desde lo patriarcal que las empujan de manera muy violenta, especialmente a muchas mujeres, a esta desensibilización que se ve como algo natural en la formación en medicina, en cualquier área, las empuja justamente a desconectarse del sentir, de su sentir. O sea, prácticamente lo que se hace con los hombres desde pequeños, esta castración emocional, no sentir. Obviamente aquí hay una intención, ¿no? Se supone que esta desensibilización emocional en la parte profesional, eso pasa en muchas otras profesiones también, que tienen que ver con el acompañamiento humano, la parte de salud, se supone que también es que tiene una intención de proteger. O sea, es la única manera que yo pueda, ejerciendo, ser objetivo. Si me involucro siempre, si dejo que mi empatía intervenga siempre, me saca de mi centro y me quita objetividad, me puede restar profesionalismo, incluso claridad a la hora de tomar decisiones y ejecutar acciones. Pero de manera forzada llega a un punto de desconexión tal que entonces esto que les comentaba, muchas mujeres se sienten que otras mujeres que las van a atender, las atienden desde una parte masculina muy agresiva. Obviamente ya no lo perciben en algunos casos, en otros sí, con estos términos. No es que hablan de esta mujer es masculina, no. Sencillamente sienten una agresividad. También hay otras cosas, ¿no? Están las proyecciones de los temas no resueltos con la madre, hay otras cosas allí, pero esto es fundamental y es importantísimo entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Estas mujeres se suelen sentir más cómodas con ginecólogos hombres porque quizás algunos de estos hombres, tampoco generalizo allí, sean, por la razón que sea, sensibilizados un poco más para poder ejercer bien su profesión. Quizá también haya algo de proyección ahí en la relación con el padre. Eso por supuesto no se descarta. Pero en sí lo que prima es una desconexión absoluta y un desequilibrio entre estas ambas energías que son fundamentales en procesos importantes, vitales y sagrados como el nacimiento. El nacimiento requiere tanto de ambas energías que hay procesos en el mismo que tienen mucho que ver con la fuerza. Y esa fuerza, ese empuje, ese ímpetu, toma de la energía masculina, del ser, de la mujer que lo está vivenciando, experimentando, y obviamente de su entorno. Pero también con la apertura, con la paciencia, con los tiempos, estos tiempos que no se miden, donde no entra la prisa, que tienen que ver con lo femenino. Entonces, ambas energías deberían estar en equilibrio. En la partería, esto suele darse de manera natural, porque en la partería prima lo instintivo, prima lo sagrado. De hecho, la partería, una de las cosas que la hace poderosa es lo espiritual que suele ser. O sea, si revisamos la historia de la partería, siempre ha estado asociada con la atención al bienestar, a la conexión con algo sagrado. De hecho, las parteras ancestrales siempre conectan con la divinidad, con alguna deidad, usan incluso oraciones. Aquí en Latinoamérica se ve mucho. Yo he tenido la bendición de acompañar de cerca el trabajo de parteras. En Perú tuve una experiencia muy poderosa con parteras, tanto locales en la ciudad como regionales, como ya ancestrales, ya nativas, tradicionales, maravilloso. He tenido también contacto experimental e intercambio con parteras de otras partes de Latinoamérica, de Sudamérica, afortunadamente, y siempre prima esta parte espiritual, esta conexión con la diosa, con la tierra, y esto obviamente hace la diferencia porque permite el equilibrio.
Entonces, ¿qué es lo que se deja de lado en la atención convencional desde la práctica médica que conocemos? Esta apertura, esta conexión con ese aspecto femenino, matriz y sagrado del nacimiento. Entonces, las dulas y los dulas que se dan la oportunidad de participar allí son guardianes de esto, son protectores de estas conexiones y deberían ser también canales para en algunos momentos puntuales reconectar con esto esencial. Eso debería ser la función. Por eso yo particularmente conozco muchas formaciones de dulas, algunas no es que esté de acuerdo o no en ellas, pero veo que son de cierta manera muy breves. No lo digo a modo de juicio, lo digo porque desde mi visión eso limita algunas cosas, porque para poder acompañar de manera efectiva hay que pasar por un valle profundo de un viaje del héroe o de la heroína. Y esto requiere tiempo, requiere proceso, requiere intensidad y requiere acompañamiento. Y tiene también su línea temporal de desarrollo. Ningún proceso alquímico se da de un día a otro. Requieren muchos estados de conciencia y esos estados de conciencia en la realidad humana requieren tiempo. Pero bueno, eso es otra cosa. El tema es que ya yendo a la respuesta de la pregunta titular de esta transmisión, ¿puede un hombre ser dula? Sí. ¿Qué tiene que hacer este hombre para ser dula? Primero darse el permiso. Darse el permiso, tener una inquietud, alguna razón. A mí me han preguntado algunos hombres si pueden formarse como dulas, y yo con 2, 3 preguntas, a veces ni siquiera con preguntar, solamente con percibir, ya me doy cuenta de que ahí no hay realmente un llamado. Y no es que los hombres dulas sean unos elegidos de la diosa, sagrados, escogidos, porque son perfectos. No, 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 no. Pero tiene que haber un llamado muy profundo, porque es algo muy, muy profundo con lo que hay que lidiar. Lidiar con esa feminidad desde esta intención de poder acompañar a otra mujer sin que se sienta, haciendo que se sienta ella como lo amerita ese momento tan importante, protegida, cuidada, incluso maternada, acompañado de manera así de profunda, requiere un proceso bien, bien, bien intenso, bien consciente y de mucho compromiso. En nuestra escuela acepta hombres. Hasta ahora ninguno ha terminado la formación. Tampoco han sido muchos. Y es por esto mismo que les estoy diciendo. Es un viaje que muchas veces se asoma, bueno, su servidor, cuando lo consideró la primera vez, lo confieso y siempre lo he dicho con mucha sinceridad, con mucha claridad, lo veía como algo que se podía hacer como un extra en mi experiencia, como una certificación más, un conocimiento extra que quizá tenía sí una intención clara, que era entender la violencia que ya venía trabajando sigo trabajando en esa área, en la crianza y en la educación de los niños, en la erradicación y el resolver todo esto de las heridas. Quería entenderla desde allí, desde el acompañamiento del nacimiento. Pensaba que se podía hacer así por encima, y bueno, no, resulta que eso me transformó la vida. O sea, antes y después en mi vida, no solamente la formación como dula, sino el ejercer como dula. O sea, ha sido una transformación absoluta, una alquimia profunda y muy poderosa en mi vida, que ya no hay retroceso en el cambio que me ha producido en cuanto a mi percepción de las cosas y del mundo y de mí mismo. Entonces sí, tienes que estar listo para eso, porque puede ser que si te quieres formar como dula y eres hombre, o tu mente está, o tu esencia está muy conectada con esta energía masculina digamos que como protagonista, quería buscar un término que fuese comprensible, pero bueno, allí, en predominancia, sería el término, tienes que darte el permiso de lidiar con la otra parte y de darle permiso de entrar. Y no siempre es tan agradable darse ese permiso. El proceso, el resultado, siempre es agradable. ¿Por qué? Porque la conciencia siempre te va a llevar a la libertad.
Siempre te va a llevar a sentirte libre, completo, centrado, conectado. Y eso es importantísimo. En los partos una cosa que tiene que haber para que surjan de manera espontánea. Esto que vemos cuando ustedes buscan en Google, parto humanizado, parto en agua, parto respetado, siempre van a ver, o siempre no, pero en algunas imágenes van a coincidir con momentos poderosísimos que la cámara suele captar. O sea, momentos de placer intenso, de magia. No estoy diciendo que los partos que se dan de otra manera no tengan esto, pues por supuesto que sí, depende de muchas cosas, pero siempre está. Por mucho que desconexión que haya, eso es lo que la medicina convencional, incluso la violencia obstétrica, no ha podido destruir, que es la magia en el nacimiento. Por mucho que, no es que lo haya intentado, porque no se ha hecho adrede, pero bueno, sí, la desconexión sí se ha hecho adrede porque interesa. Desconectar a lo patriarcal le interesa, porque es la única manera de controlar y es la única manera de mantener esta jerarquía. Fíjense el desequilibrio que hay en la ejecución del acompañamiento del nacimiento desde lo ginecobstétrico convencional, que los roles se han modificado al extremo de que no es casual que la mujer esté acostada y el médico de pie. Ahí hay una intención jerárquica, inconsciente o consciente, como sea, pero hay una intención jerárquica de poder. Tú estás allí, yo estoy aquí arriba, yo te tengo. ¿Quién es el que tiene el control aquí? Y lo dicen. Yo he estado allí. Y eso lo vamos a hablar la próxima semana. Lo dicen. ¿Quién es el médico? ¿Usted o yo? Ese tipo de frases que son capaces de desarmar a cualquiera y de infantilizar a quien sea y ponerlo donde quieren ponerlo. No. Entonces los hombres y las mujeres que deciden estar aquí, y no solamente hablo de dulas, hablo de enfermeros, médicos, ginecólogos, ginecobstetras, médicas, que empiezan a darse el permiso de conectar con este equilibrio, con este rescate de lo que se ha perdido, para armonizándolo con lo otro, con lo técnico, se logre la verdadera humanización del acompañamiento de la medicina, que tiene sus grandes cualidades, a un momento tan sagrado como este, sin desmeritarle y sin invalidarme, y por supuesto sin destruirle lo esencial. ¿Y qué sería lo esencial? El amor, en toda su interpretación literal. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Siempre me deseo un poquitito de tiempo, esta vez no fue tanto. Espero que les haya gustado. Esto queda aquí colgado en la cuenta de Instagram, en las transmisiones, queda montado. Por si alguien no llegó, lo quiere ver luego, lo quiere compartir, pueden mandárselo a las personas a quienes sientan que esto les puede ayudar, y se monta en la semana a YouTube. Más fácil de compartir por allí, por lo menos desde mi experiencia y desde la experiencia de muchos, por eso se abrió ese canal. Eso se monta mañana o pasado. Pero aquí queda. Próximo lunes, misma hora, vamos a hablar sobre el nacimiento humanizado y la violencia obstétrica. Gracias. Chao.